Hola a todos, mi nombre es Esteban Soto, estudiante de la licenciatura en Biología, y junto a mi compañero Juan Arana de licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío, presentamos nuestro estudio de caso que desarrollamos. En este trabajo nosotros realizamos un análisis a un estudiante llamado Miguel, tomando como base entrevistas realizadas por él, también como a sus abuelos y a su profesora de matemáticas, para posteriormente construir una propuesta pedagógica, creativa e inclusiva basado en sus necesidades e intereses. También, antes de continuar, se aclara que esta es una propuesta que obviamente no se le aplicó al estudiante, sino que es una forma de cómo prepararías una clase para él. Bueno, en primer lugar presentaremos el perfil general de Miguel. Miguel es un estudiante de grado noveno que actualmente estudia bajo el modelo de Home School. Durante las entrevistas se evidenció que es un estudiante muy curioso, con muchas ganas de aprender y de entender el porqué de las cosas. Además, sus principales intereses están relacionados con las matemáticas y la robótica, aspectos que fueron fundamentales para el diseño posterior de nuestra planeación pedagógica. En esta parte del trabajo podemos encontrar lo que es el video que nosotros realizamos con Miguel. En la parte de arriba o en toda la mitad encontrarán lo que es un código QR para que ustedes puedan por favor ir a mirarlo. Y a partir de todo este conversatorio que tuvimos con él fue donde se sacaron algunas características observadas o que nombraban mucho durante las entrevistas y los procesos de socialización con Miguel que han tenido cada una de estas personas. Como ya les había mencionado anteriormente, se identificaron 5 principales características que encontramos. Una de esas es el perfeccionismo frente a las actividades académicas. El otro es baja tolerancia ante el error o la frustración. También el tercero es rechazo hacia dinámicas competitivas. Otro de esos puntos es preferencia por trabajos individuales. A él no le gusta competir y trabajar en grupo, ¿cierto? Y dificultad para aceptar múltiples caminos para resolver un problema. Ahora, estas características permitieron reflexionar, ojo, sobre posibles rasgos asociados al trastorno del espectro autista. Sí, obviamente nosotros no diagnosticamos a Miguel, sino que son posibles rasgos. Sí, aclaración, primero que todo eso. Ahora, para sustentar este análisis, retomamos diferentes autores como Martos Pérez e Isabel Pérez, que explican que dentro del TEA suelen verse afectadas funciones como la flexibilidad mental y la adaptación frente a nuevas estrategias. Ahora, mencionando a León Cruz, menciona la presencia de rigidez mental frente a cambios o variaciones en actividades. Y finalmente cerramos con otra autora que apoya en nuestra investigación, que es Londoño, Valencia y colaboradores, y nos mencionan que cómo la regulación emocional y la interacción social pueden impactar en las diferentes actividades o procesos escolares. Ahora, es importante aclarar que este trabajo no pretende realizar un diagnóstico clínico, sino una interpretación pedagógica basada en lo que son las diferentes problemáticas observadas. Bueno, ya después de haber conocido un poco el perfil de Miguel y la entrevista que le hicimos, más el posible caso pues o el diagnóstico con el que lo asociaríamos, la clase fue pensada para grado décimo de una institución imaginaria que nosotros creamos, que se llama Integrada Armonía del Cosmos y la Naturaleza. También le colocamos un nombre muy chévere, muy bacano, que se llama la materia Geometría Viva y Ciencias del Entorno. Esta propuesta está hecha para demorarse alrededor de 2 horas y bueno, este nombre representa la relación entre las matemáticas, biología, ciencias naturales, educación ambiental, buscando romper con la idea o con ese esquema de materias completamente separadas. Entonces así es como nace la propuesta de intervención que recibe el nombre, el teorema de Pitágoras en clave de la naturaleza y la razón. La idea principal fue integrar las matemáticas con situaciones reales, el ambiente, la observación y obviamente los intereses particulares de Miguel. Ahora, en esta planeación articulamos derechos básicos de aprendizaje que fueron tomados de Colombia Aprende 2022, tanto de matemáticas como de ciencias naturales. Y es que desde las matemáticas se trabaja el uso del teorema de Pitágoras para resolver problemas y realizar mediciones. Y ahora, tomándolo desde las ciencias naturales, se relaciona con la influencia de factores ambientales dentro de los ecosistemas. Por lo tanto, pues esto permitió construir la propuesta interdisciplinaria desde estas 2 ciencias. También dentro de la propuesta creativa o planeación, retomamos la teoría de las inteligencias múltiples del señor Howard Gardner.
¿sí? Por eso la clase no solamente fortalece lo que es la inteligencia lógico-matemática, sino que también está dentro de esa la inteligencia espacial, inteligencia corporal, interpersonal, intrapersonal, naturalista y visual artística. La que no, se trabajó en la planeación fue la musical. Además, cada una de estas inteligencias nos permite reconocer que todos los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Ahora, en cuanto a la estructura de la clase, el inicio tiene una duración aproximadamente de 25 minutos, en donde primero se busca realizar un saludo de bienvenida y acuerdos de convivencia. Luego se buscará presentar una obra artística y finalmente se desarrolla lo que es un pequeño conversatorio reflexivo a partir de la obra de arte. Bueno, los acuerdos de clase fueron diseñados, pensados especialmente para pensar o generar un ambiente seguro e inclusivo para Miguel. Por ejemplo, escuchar con respeto, entender el error como oportunidad de aprendizaje, evitar burlas y competencias y reconocer que pues, todos aprendemos de una manera diferente. Normalmente en los colegios estos acuerdos ya están diseñados. Sin embargo, como es nuestro propio colegio, diseñamos los que pueden ver en la diapositiva y además en el lado derecho se observan lo que los estudiantes aprenderán durante esta planeación, ¿cierto? Por ejemplo, uno de esos es relacionar las matemáticas con la naturaleza y también entre esos está aplicar el teorema de Pitágoras en casos reales. Tenemos como actividad, empezando de motivación, se presenta la obra Melancolía de Alberto Durero. A partir de esta obra, imagen, se reflexiona sobre la frustración, el error y los bloqueos dentro del aprendizaje matemático a partir de lo que ellos interpretan en la obra y de las preguntas que se encuentran ahí en la diapositiva. La intención es mostrar que equivocarse no significa fracasar, sino hace parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? O también un error puede ser un dato científico. Posteriormente, después de la actividad de motivación, en las actividades de desarrollo de la clase se organizan diferentes momentos. Primero se explica el origen histórico y geométrico del teorema de Pitágoras, una parte, teórica del teorema de Pitágoras, cómo se realiza, cuál es su fórmula, y luego se relaciona con el arte y finalmente se desarrolla una actividad bacanísima, práctica llamada exploradores geométricos del entorno. En este momento de la clase o planeación se explica cómo los egipcios utilizaban el teorema de Pitágoras para realizar mediciones relacionadas con el río Nilo. Además se relaciona sobre cómo las matemáticas servían para comprender la naturaleza y vivir en armonía con su entorno. Ahora, en la parte izquierda de la presentación habría una parte teórica que explique cómo es el uso del teorema de Pitágoras y cómo lo resolvería, en este caso con un problema real. Posteriormente, en este otro momento, como actividad de desarrollo, se presenta la obra de William Blake sobre Isaac Newton. Aquí se plantea una reflexión importante y es posible medir el mundo sin prestar atención a la naturaleza que nos rodea. La intención es que en esta pintura se genere pensamiento crítico frente al uso de la ciencia y las matemáticas, ¿sí? Más que mostrar una pintura, es mostrar qué pasaría cuando utilizamos nosotros los números sin ética. Ahora, en este otro momento de actividad de desarrollo es que los estudiantes se conviertan en exploradores geométricos de su entorno, ¿sí? En donde cada estudiante, ya sea individual o en grupo, deban identificar figuras geométricas presentes en espacios cotidianos. En este caso pues será en el colegio, en donde ellos realizan mediciones y apliquen el teorema de Pitágoras para resolver situaciones problema, ¿sí? Esto permitirá conectar las matemáticas con experiencias reales, que los estudiantes no se queden dentro del salón y vean este tema como algo teórico, sino que salgan a relacionarse con su entorno, con su naturaleza, ambiente, y puedan encontrarle un significado a el teorema de Pitágoras. Y ya para ir cerrando el momento o las actividades de desarrollo, esta fue diseñada teniendo en cuenta el interés de Miguel por la robótica. Aquí se relacionan los movimientos corporales y las articulaciones humanas con triángulos y rectángulos presentes en la robótica. También se utiliza en este caso el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci para conectar el arte, geometría y el movimiento. Se les explica a los estudiantes a manera de reflexión en la pintura de que si tú programas un juego, el teorema de Pitágoras es la fuente del movimiento en la robótica, según Harmon y colaboradores en el 2019.
Finalmente, el cierre de la clase tiene una duración aproximadamente de 15 minutos, en donde se busca realizar preguntas reflexivas, una bomba de ideas en el tablero y una conclusión final sobre el aprendizaje desarrollado durante toda esta intervención. En esta actividad final los estudiantes reflexionan sobre cómo las matemáticas pueden aplicarse en la vida cotidiana y también contribuir a comprender y cuidar lo que es la naturaleza. Además se resalta que las matemáticas no son solamente fórmulas, sino herramientas que nos ayudan a interpretar el mundo de una manera ética e inclusiva. Bueno, compañeros y compañeras y profesora, estas fueron algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar teóricamente nuestro trabajo, tanto en el campo del TEA, desde las matemáticas, educación ambiental y las inteligencias múltiples. Muchísimas gracias por su atención, espero que esta experiencia de vida les sirva a ustedes también. Esperemos que este estudio de caso también les permita a ustedes reflexionar sobre la importancia de construir propuestas pedagógicas más creativas, inclusivas, capaces de que reconozcamos las necesidades, emociones e intereses de cada estudiante. Bueno, hasta la próxima. Bye. ¡Atención! Gracias por su atención.